Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones de la semana anterior. Te agradecemos también porque esta mañana nos tienes con vida y con salud y nos has llamado nuevamente aquí a estar contigo. Te pedimos que en todas las cosas que hablemos y que expresemos aquí esta mañana sean para alabar tu nombre, para glorificar el ministerio que tú haces a favor nuestro y para entregarnos más y más a ti. Lo dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a comenzar con los versículos de memoria. Vamos a hacer el del primer capítulo, que son los versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esos son los del primer capítulo. Y estamos en el capítulo 2, en la página 61. Habíamos quedado la última vez. Estamos ya para terminar el capítulo 2. Así que espero que los versículos de memoria del capítulo 2, que son 19 al 21, ya estén fijados en nuestras mentes, porque vamos pronto a entrar al capítulo 3 y vamos a empezar con nuevos versículos del capítulo 3 para aprendérnoslos de memoria también. Así que espero que no estemos atrasándonos en esto. Entonces, en la página 60, el último párrafo era un párrafo largo, pero voy a empezar desde más o menos la mitad para que podamos entrar en lo que íbamos. Dice, dejémoslo vivir en nosotros a su propia manera. Tengan ustedes también esta mente que fue también la de Cristo. ¿Cómo podemos permitírselo? Simplemente por reconocerlo, por confesarlo. No podemos comprender ni explicar el misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y sin embargo, cada aspecto de la naturaleza que contribuye a sustentar nuestra vida nos enseña ese hecho. Los rayos del sol que brillan sobre nosotros, el aire que respiramos, los alimentos que tomamos y el agua que bebemos, todos son medios que nos proporcionan vida. Esa vida que nos dispensan no es otra que la vida de Cristo, porque Él es la vida. Y de esa manera tenemos constantemente entre nosotros y en nosotros la evidencia de que Cristo puede vivir en nosotros. Si permitimos al Verbo tener vía libre en nosotros, será en nosotros glorificado y nos glorificará. Entonces, la siguiente sección se titula El don es para mí. Hermana Benita, ¿puede leer allí en la página 61, por favor? Sí, hermana, buenos días. Buenos días. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿En qué forma tan personal es esto realidad? Yo soy aquel a quien Él amó. Cada persona en el mundo puede decir, Él me amó y se entregó por mí. Al leer lo anterior, dejemos fuera a Pablo por un momento. Pablo ha muerto, pero las palabras que escribió siguen viviendo. Amén. Lo fueron ciertas en Pablo, pero no en sentido mayor que en cualquier otra persona. Esas son las palabras que el Espíritu pone en nuestros labios, si nos permitimos recibirlo. El pleno don de Cristo es para cada mí individual. Cristo no está dividido, pero cada alma recibe la plenitud de Él, como si esta fuera la única persona existente en el mundo. Cada uno recibe toda la luz derramada. El hecho de que millones de personas son alumbradas por el mismo sol diariamente no me hace recibir menos de su luz y calor. Obtengo el beneficio completo de él y no podría obtener más si fuese la única persona en el mundo disfrutándolo. El sol brilla para mí. De la misma manera, Cristo dio a sí mismo por mí, como si yo hubiera sido el único pecador en el mundo.
Y lo mismo puede decir de cualquier otro pecador. Cuando usted siembra un grano de trigo, obtiene muchos más granos de la misma especie. Cada uno contiene potencialmente la misma vida que tenía la semilla original. Así sucede con Cristo, la verdadera semilla, al morir por nosotros, para que también podamos llegar a ser semillas verdaderas. Le da a cada uno la plenitud de su propia vida. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Amén. Entonces, allí está una ilustración que es fácil de entender y que nos ayuda a recordar que cuando leemos o repetimos de que Cristo se dio por mí personalmente, eso quiere decir que yo tengo el completo don, el completo regalo de lo que Dios nos dio en Jesús, se lo dio a cada uno 100%. Entonces está ahí la ilustración que la hermana acaba de leer. Cuando salimos afuera, allá está el sol brillando. Vamos a decir que estamos en una playa y que en la playa hay 2,000 personas. Eso no quiere decir que yo, que soy parte de las 2,000 personas, voy a recibir una porción equivalente a una parte sobre 2,000, un 2,000avo del sol es lo que me da. Y entonces si llegan 100 personas más se me baja más la luz también a mí. No. Cada persona de las 2,000 personas que están allí están recibiendo la luz completa, 100% del sol. No reciben menos porque haya más personas. Ni pueden recibir más si fueran ellos solos. Si saliera una sola persona a la playa, va a recibir tanto sol como si hubieran 2,000 o 5,000 personas. Igual la cantidad de sol va a ser igual. De esa misma manera, las cosas de la naturaleza nos ayudan a entender las cosas espirituales. Cuando Cristo dice que Él se entregó a sí mismo por mí, como leímos en el capítulo 2, vamos a repetir ahora nuestro versículos de memoria del capítulo 2, que son del 19 al 21. Dice, así que por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cada uno de nosotros aquí que estamos esta mañana estudiando y los que verán este video después, pueden decir, Él se entregó a sí mismo por mí, como si no hubiera ninguna otra persona en el mundo, porque lo tenemos 100% personalmente para cada uno, así como el sol alumbra y nos da el 100% de su luz, no importa cuántos millones o billones de personas hayan recibiendo sol también. Sigamos pues el siguiente versículo, que es el 21, y dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por la ley, por demás murió Cristo. ¿Ok? Entonces regresemos al mismo párrafo donde la hermana Benita había leído ahorita, porque la última parte nos habla también de otro ejemplo de la naturaleza en cuanto a la siembra de una semilla. Si usted tiene una semilla de maíz y siembra esa sola semilla de maíz, bueno, del fruto que va a dar, usted va a tener muchas semillitas que van a nacer, ¿verdad? De esa semilla que usted sembró. Pero cada una de las semillas que usted va a tener en ese elote, cada una de esas semillas va a tener lo mismo que la semilla que usted sembró tenía. De esa manera, entonces, cuando Cristo murió por nosotros para darnos su vida, nos da a cada uno su vida entera, completa, íntegra. Estas cosas nos ayudan a entender cuán grande es el regalo que Dios nos dio. Él no hizo como cuando se tiene un pie y se saca y hay 12 personas, entonces hay que dividir el pie en 12 pedazos para cada persona, para que cada persona tenga uno. No, cuando Dios dio a su hijo no tuvo que repartirlo en pedacitos para cada uno. Se lo dio completamente a cada uno de los individuos de esta raza humana. De esa manera nos dio Dios a su hijo.
eh, el título de esa parte era El don es para mí. Y eso es la forma de entenderlo. El don de Dios en Cristo Jesús es para mí y para cada uno de nosotros individualmente al 100%. Entonces, el versículo que sigue allí es el versículo 21, que es el último versículo del capítulo y que también es parte de nuestro versículo de memoria. Vamos a leerlo juntos. Todos tienen sus micrófonos apagados. Leámoslo juntos. Ya no lo sabemos de memoria, ¿verdad? No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. O en otras versiones dice, en vano murió Cristo. All right. Seguimos ahora en el siguiente párrafo que se titula Cristo no ha muerto en vano. Cristo no ha muerto en vano. Estamos en la página 61, ya para terminar el capítulo 2 de Gálatas. Página 61. Leslie, por favor, ¿puede leer allí en la página 61? Leslie. Sí, perdón, mi celular me estaba dando dificultad. Okay. Dice así, Cristo no ha muerto en vano. La ley por sí misma no puede hacer otra cosa que señalar al hombre su deber. Por consiguiente, hablar de justificación por medio de la ley es lo mismo que decir justificación por medio de nuestras obras o por nuestro esfuerzo individual. Este texto equivale a la declaración de que si pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, Cristo murió sin necesidad de hacerlo. Bien, no nos podemos salvar a nosotros mismos y Cristo no murió en vano. Por lo tanto, hay salvación en él. Él es capaz de salvar a todos los que se allegan a Dios por medio de él. Algunos deben salvarse, pues de otra manera él murió en vano, pero él no murió en vano. Por tanto, la promesa es segura. Verá linaje, prolongará sus días y la voluntad del Eterno será prosperada en su mano. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho. Isaías 53, 10, 11. Ok, ahora el último párrafo allí viene de 2 de Corintios 6, 1. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Cualquiera que lo recibiere puede ser de los contados para salvación. Como él no murió en vano, preocupémonos de no recibir la gracia de Dios en vano tampoco. Segunda de Corintios 6:1. En otras palabras, nos está diciendo allí, no pensemos que con lo que nosotros hacemos nos estamos ganando la justificación, ni el perdón, ni la salvación, ni nada de esto. Porque si es de esa manera pensamos, entonces estamos cancelando la muerte de Cristo. El sacrificio que él hizo lo hizo en vano entonces porque nosotros no lo necesitábamos. No, hermanos, eso es una falsedad muy grande y el enemigo quiere siempre llevarnos allá. Por eso el libro de los Gálatas es tan relevante para nosotros. Satanás ha usado ese método desde el principio y lo ha... yo no he abierto aquí mi video, perdón. Y lo ha... que no, ok, ahora sí. Y lo ha perfeccionado a tal punto que nosotros todavía seguimos creyéndolo de esa manera. Y aún teniendo la Biblia, y aún estudiándola, y aún sabiendo muchas de las verdades que muchas otras personas entre el mundo cristiano no han comprendido, sin embargo, así nosotros caemos en el error de pensar que lo que estamos haciendo vale de algo como mérito delante de Dios. No puede ser así, porque si así fuera, entonces en vano murió Cristo. Entonces ahora vamos a pasar al capítulo 3 de Gálatas en la página 63. Página 63, estamos comenzando el capítulo 3 de Gálatas. Del capítulo 3, el versículo de memoria va a ser los versículos 26 al 29. En la página 98 de su libro, página 98,
allí se encuentra, a ver, lo estoy buscando aquí yo también. Sí, en la, a ver, 98 dije yo. Del 26, 24, 25. Sí, 26. En la página 98, donde dice cuando llega la fe, ahí está en el versículo 25 y 26. Así que comenzamos desde el 26. Nuestro versículo de memoria para este capítulo son Gálatas 3, 26 al 29. Y comienza allí en la página 98 de su libro, si lo quieren aprender de allí. Y dice, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Luego el versículo 27 está en la parte de abajo de la página 98, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y luego, pasando a la página 100, allí está el 28. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el 29 ahora, y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham y conforme a la promesa, herederos. Entonces, voy a repetir nuevamente, estamos comenzando el capítulo 3 de Gálatas en la página 63. Les aconsejaría que en la parte de arriba, antes del título de Gálatas capítulo 3, ahí en esta página 63, escriban cuál es el versículo de memoria para que así lo tengan presente cada vez y lo puedan encontrar fácilmente. Si se les olvida por ahí en un papel escrito, ahí lo tienen en el libro, en el capítulo 3. Entonces, los versículos de memoria son Gálatas 3, 26 al 29. Y en el libro comienzan en la página 98. Allí están el versículo 26, el 27, y en la página 100 están el 28 y el 29. ¿Okay? Volvamos a leerlos una vez más, por favor, en la página 97. Está el 26, ahí ven el 25. El 25 no lo vamos a aprender de memoria, pero si lo quieren aprender, yo no les voy a prohibir. Comenzamos con el 26, dice, así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El 27 en la parte de abajo de esa misma página dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tenemos una nueva vestidura, ¿verdad? Porque hemos sido bautizados en Cristo. Luego en la página 100, en la parte inferior, las últimas líneas, ahí están los versículos 28 y 29. Leámoslos juntos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto, sois descendientes de Abraham y, conforme a la promesa, herederos. Quiero brevemente referirme al versículo 28 que está en la página 100, porque dice, ya no hay judío ni griego. Bueno, eso lo podemos entender, porque Dios ya no tiene, él nunca tuvo preferencia por los judíos, pero los judíos pensaron que como tenían todos los oráculos de Dios, toda la verdad, Dios les había mostrado y les había dado todo lo que ellos necesitaban, ellos pensaban que ellos eran favoritos y que por lo tanto estaban en mejor nivel delante de Dios que el resto de las naciones del mundo. Consideraban a todas las naciones alrededor de ellos y del resto del mundo peores que animales, peores que perros. Entonces, Cristo aquí está diciendo, ya no hay judío ni griego. Bueno, lo entendemos muy bien. Luego dice, ni siervo ni libre. Ok, entonces no vamos a tener esclavitud. Ok, pero luego dice, ni hombre ni mujer. Y para la manera en que se está pensando hoy en nuestra sociedad mundial, porque esto es globalmente, se ha querido y se quiere reemplazar a los géneros, los sexos, el hombre y mujer, y hacerlo todo unisexo. Esto viene por años y años. Comenzaron con el vestido.
Querían que los hombres y las mujeres se vistieran igual, para que no hubiera diferencia entre ellos. De eso no es que está hablando Dios. Dios no está diciendo que ya ahora todos vamos a ser de cualquier sexo, no. Lo que Dios está diciendo aquí es lo mismo que estaba diciendo aquí en el judío y griego y siervo y libre. Para Dios no hay excepción de personas. El hecho de que seamos hombres no quiere decir que nos hace mejor que cualquier otro ser humano. El hecho de que seamos mujeres no quiere decir que también nos debemos imponer sobre los demás porque somos mujeres y nos tienen que dar nuestros derechos. No, recordemos a Cristo, el cual no reclamó su derecho. En Filipenses 2, 5 al 8 dice que tengamos el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o no pensó que ser igual a Dios era algo de lo cual tenía que aferrarse. Esto es mío y a mí no me lo van a quitar y yo reclamo mis derechos y mis derechos son para ser sostenidos por las leyes y por todo el mundo y nos tienen que dar. No. Jesús dejó su trono de gloria con la adoración de todos los seres celestiales y vino aquí a este mundo vil, pecador, enemigo, humano. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. La basura, los que no servían, los que eran enemigos de él, para eso vino él. Así que él no se puso a estar reclamando sus derechos, porque derechos tenía. Si alguien tenía derechos, y es el único que tiene, era Jesús, y él no los reclamó, ni cuando vino a nacer como un ser humano, ni cuando lo crucificaron, lo arrestaron y lo crucificaron. ¿Hubiera podido reclamar derechos que ni siquiera los demás sabían que existían? Y con solamente llamar un ángel, enseguida cayeron todos muertos. ¿Por qué no murieron todos? Porque él no llamó a nadie. Él quería darles a entender, ustedes están haciendo lo que no deben. Aquí les voy a mostrar mi misericordia una vez más. Pero aún habiendo visto eso, siguieron adelante con sus planes hasta que lo crucificaron. Cristo no reclamó sus derechos. Nosotros como cristianos tenemos que recordar, ya no hay judío ni griego. No vamos a hacer división entre las nacionalidades. Ni hay siervo ni libre. No vamos a pensar en otros como nuestros siervos, como menores, como de menor importancia o menor valor. No hay ni hombre ni mujer. Dios no tiene favoritos. Dios no hizo a Adán para que se enseñoreara de Eva. Sacó a Eva de una costilla. ¿Para qué? No la sacó de un hueso de la cabeza para que no se enseñoreara de nadie, ni la sacó de un hueso de la pierna o del pie para que fuera pisada. La sacó para ser igual. Pero aún con eso, hermanos y hermanas, en Cristo, si somos de Cristo, somos uno. Somos uno. Así que no deben haber divisiones entre nosotros los cristianos por género, por nacionalidad, por situación económica. Porque si estamos en Cristo, somos uno y somos herederos de acuerdo a la promesa. Habiendo hablado pues ya de eso, tomamos unos minutos para eso allí, entonces vamos a la página 63, donde comienza el capítulo 3 de Gálatas y se titula Redimidos de la maldición. Entonces, hermana Marcela, ¿tiene el libro hoy, por favor, para que lea? Sí, hermana. Ok, comience pues. Dice, los Gálatas, habiendo aceptado el evangelio, estaban siendo llevados por falsos maestros que les presentaban otro evangelio. En otras palabras, un evangelio falso, pues solamente existe uno aplicable en todo tiempo y para todo hombre. La manera como les fue presentado era: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión externa había sido dada como una señal de la justificación que el individuo ya poseía por la fe. Romanos 8:11. Era una señal de que la ley había sido ya escrita en el corazón por el Espíritu, y no era más que una burla y una farsa cuando la ley se transgredía. Romanos 2:25-29. El que alguien se circuncidara a fin de ser salvo significaba que ponía su confianza en sus propias obras y no en Cristo.
aunque no ha quedado duda con respecto a la circuncisión aplicable en A aquellos la tiempos, cuestión, hermana, a la perdón, cuestión. aunque no ha quedado duda con respecto a la cuestión aplicable en aquellos tiempos de la necesidad de someterse al rito específico de la circuncisión a fin de obtener salvación. El asunto mismo de la salvación, sea a través de obras humanas o por el solo sacrificio de Cristo, sigue estando vigente. Así es. Entonces, el resumen de lo que la hermana ha leído ahora allí sería que el capítulo 3 de Gálatas sigue expandiendo el entendimiento de lo que Pablo les estaba diciendo desde el principio de la carta a los Gálatas. El hecho de que habían hermanos que habían venido a decirles, nos alegramos mucho de que ustedes ya sepan de Jesús. Nos alegra bastante, ay, no saben lo contentos que nos hacen de saber que ustedes ya aceptaron a Jesús, el que murió, como el Mesías. Así que ya no están esperando a ningún otro Mesías, ya sabe que el Mesías vino y que vino a redimirnos, no del poder de los romanos, sino del poder del pecado. Nos alegra mucho eso, pero hermanos, si ustedes no son circuncidados, nada de lo que creen en Cristo les vale. Solamente la circuncisión. Ay, qué bueno que creen en Cristo, pero sin la circuncisión, Cristo no es suficiente. Y allí está precisamente el mismo método que el enemigo está usando con nosotros hoy. Ustedes pueden creer en Cristo, pero si no hacen esto y esto y esto y esto y también esto, entonces no van a ir al cielo. Entonces, ¿qué convertimos la salvación? En una cantidad de puntos que tenemos que guardar y acordarnos cuáles son y seguirlos guardando y predicarlos así. ¿Y dónde queda Cristo? Cristo queda escondido detrás de una cantidad de requisitos. La persona ni siquiera sabe quién es Jesús. Por eso es importante un estudio como este, porque nos concentramos en el hecho de que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, nada. Si estamos estudiando la Biblia, muy bueno, pero eso no nos garantiza nada. Si con estudiar la Biblia nos salváramos, entonces ¿para qué vino Cristo? Lo que tenía era que darnos un montón de Biblias y ayudarnos a leer. Eso era todo. ¿Para qué se dio Cristo entonces? Es bueno que leamos y tenemos que leer porque dice, luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, al leerla, al comerla espiritualmente, nos está transformando. Pero la salvación no viene de leer la Biblia. La salvación viene de Cristo solamente. Porque amamos a Cristo y queremos conocerlo y queremos que Él sea el que controle nuestra mente, entonces el amor que Él nos mostró despierta en nosotros el amor hacia Él y por eso leemos la Biblia. No porque la Biblia nos salve. ¿Cuántas personas no tienen cantidades de versiones de Biblia en la casa y van a terminar perdiéndose? La Biblia no nos salva Cristo. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque ya hemos conocido el amor de Cristo y ese amor nos ayuda. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando nos despertamos a la realidad de que Dios nos ama, así como éramos, indignos, sin fuerza, enemigos de Dios, así como nos encontró, nos amó. Entonces eso despierta en nosotros o un amor en respuesta hacia Él o una rebelión por resistirlo, por rechazarlo, por no permitir que Él haga en nosotros lo que ya puede hacer porque ya nos ganó con su sacrificio. Entonces, cuando le respondemos a Él, esa respuesta a Él por el amor que Él tuvo por nosotros primero, esa respuesta entonces nos lleva a hacer cosas como leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, guardar el sábado, regresar los diezmos, comer una comida más saludable para que podamos tener más salud, no para que los demás nos vean qué bonito, qué bellos tenemos el cuerpo y los músculos y esto y lo otro. No,
para que podamos tener más salud para predicarle a otros, para ayudarles a saber a los demás lo que Cristo hizo por ellos. Entonces, todo lo que el cristiano hace y en lo que se involucra llega a ser una parte de esa respuesta de amor al amor que Dios ya nos mostró. Esas son las obras que son hechas por la fe. La fe es simplemente el hecho de que apreciamos lo que Dios hizo por nosotros. Y por aprecio, porque apreciamos lo que Él hizo por nosotros, entonces por eso nos lleva a toda la demás conducta que Dios va poniendo en nuestro corazón. Antes, la Biblia, ¡ay, eso es aburridor! Yo ni siquiera entiendo lo que dicen esas palabras. Ahora, después de que ya conozco lo que Dios hizo por mí y estoy apreciando y estoy regocijándome en el hecho de que Él me salvó cuando que yo no me lo merecía, ay, ahora encuentro todo mi deleite en leer su Biblia, en leerla despacio, en memorizarla. Ay, quiero más de Él, porque estoy enamorada de Él. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Y de eso es que estamos hablando aquí, de lo que la hermana acaba de leer. La manera como les fue presentada, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es salvación por obras. Y si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, entonces, ¿qué? Cristo no hubiera tenido que venir. Cristo murió en vano, en otras palabras. Seguimos ahora con el segundo párrafo de la página 63. Por favor, a ver, tengo que mirar aquí a ver quién ha leído, quién no ha leído. Edith, por favor, ¿puede leer? Sí, hermana. Okay. En lugar de atacar el error y combatirlo con pesados argumentos, el apóstol parte de su experiencia, la relación de la cual con el caso en cuestión lo ilustra a la perfección. A través de esta narración tiene la oportunidad de mostrar que la salvación es solamente por la fe. Ok, si no han subrayado nada allí, subrayen. La salvación es solamente por la fe. Y diríamos, pero entonces, ¿qué? ¿No vamos a guardar el sábado? ¿Y no vamos a creer que Cristo viene otra vez? ¿Y qué hay de las profecías? ¿Y qué hay de esto y qué hay del otro? No, esas cosas no nos salvan. Esas cosas las hacemos como resultado de entender el amor que Dios ha tenido por nosotros al salvarnos. Entonces, enamorados de Él, vamos a seguirle, vamos a ser transformados y vamos a poder seguir esas cosas. Pero si las estamos haciendo por nosotros mismos, no vamos a estar pensando en Cristo. No vamos a reconocer que hemos sido salvos por Él. Vamos a siempre a pensar que Dios nos debe algo. Cuando viene, por ejemplo, una enfermedad grave que se nos presenta, ¿de qué manera pensamos? Cuando en una situación así pensamos algo, eso nos indicará si nuestra salvación es por fe o es por obras. Porque la persona que ha entendido su salvación por la fe, cuando le sucede una cosa grave, va a decir que sea la voluntad de Dios. Si el Señor quiere ponerme a descansar con tal que mi vida cuente como testimonio de lo que Él ha hecho por mí para otros, muy bien, el Señor está encargado de mi vida. Quiero estar bien, quiero tener la salud, quiero recuperarme de esta enfermedad que tengo o de este accidente en el que estuve, pero que se haga la voluntad de Dios, porque de Él viene la salvación y mi vida está en sus manos, que haga lo que Él vea que es mejor. Pero si creemos que somos salvos por nuestras propias obras, vamos a reaccionar de esta manera. ¿Cómo es posible que me venga a mí esta enfermedad? Llevo tantos años de guardar el sábado. Y llevo tantos años de pagar un diezmo. Pagar, noten que se usa la palabra pagar en vez de devolver. Nosotros no le estamos pagando a Dios nada, le estamos devolviendo lo que Él nos había dado ya. Él nos confió con el 10%, creyendo y confiando que nosotros se lo vamos a devolver, sin que Él venga a tener que decir, me lo dan porque me lo dan.
ya tiene esa confianza en nosotros, demuestra su amor por nosotros en eso. Entonces, si empezamos a enumerar todo lo que hemos hecho y después de que yo comí bien desde que era joven y nunca he comido carne y sin embargo termino con este cáncer, entonces nuestra salvación es por lo que nosotros hicimos, porque se los estamos echando en cara a Dios. ¿Cómo permites que me suceda esto después de que yo he hecho esto y esto y esto y esto? Esa es la diferencia en la actitud, en la reacción que tenemos cuando sucede algo grave. Si entendemos que somos salvos por la fe en Cristo o pensamos que somos salvos por lo que nosotros hacemos. Siga, hermana, de donde iba, por favor. Es para todos los hombres y en ningún sentido por medio de las obras. Así como Cristo experimentó la muerte en favor de cada hombre, así cada hombre que es salvo debe tener la experiencia personal de Cristo en muerte, resurrección y vida. Cristo en la carne hace lo que la ley no puede hacer, pero ese mismo hecho atestigua acerca de la justicia de la ley. Si la ley no fuera intachable, Cristo no hubiese cumplido sus demandas, pero Él demuestra su justicia al cumplir o al atacar sus demandas, no solo en favor de nosotros, pero en nosotros. Ok, hermana, pare allí. ¿Notaron ustedes allí esa diferencia que se señaló en la última sentencia que la hermana leyó allí? Dice, Él demuestra su justicia al cumplir, la ley está hablando de la ley, al cumplirla o acatarla o al acatar sus demandas, no solo en favor de nosotros, pero en nosotros. De eso era que estaba hablando yo ahorita cuando decíamos de que qué pensamos cuando nos viene una emergencia, algo duro y una dificultad muy grande en nuestras vidas. Porque tenemos no solamente que saber y entender y apreciar lo que Cristo hizo a favor de nosotros, sino permitir que Él haga eso en nosotros. Como dice en Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. O sea, las ramas, ¿verdad? El que está en mí y yo en él. Si somos parte del árbol, no se nos ha cortado, no se nos ha partido. Si estamos en él y él está en nosotros, dice él mismo lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, lo que haya en nosotros, el fruto que demos, no va a ser porque yo lo hice. No, es porque Cristo está en mí. Cristo lo hizo en mí. Estoy enamorada de Él y por amor a Él, entonces le entrego toda mi vida y Él puede hacer en mí todo lo que yo no puedo hacer por mí misma. Por eso esa oración allí era tan apropiada. Cristo demuestra su justicia al cumplir la ley y al acatar sus demandas, no solo en favor de nosotros, pero en nosotros. Esa es la diferencia. Sigue, hermana, leyendo allí la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo atestigua la majestuosidad y santidad de la ley. No estamos frustrando la gracia de Dios. Si la justificación pudiera conseguirse en la ley, entonces Cristo hubiera muerto en vano. Pero un momento, hermano. Volvemos otra vez allí al mismo pensamiento. Todo lo que nosotros hagamos, si lo estamos haciendo por conseguir mérito, para que Dios se sienta obligado a que ya hicimos lo que tenemos que hacer y así que ya no importa lo que Él diga, ya tenemos el cielo porque ya nosotros hicimos lo que tenemos que hacer. Entonces, bajo esa situación, Cristo murió en vano. ¿A qué vino Cristo entonces? Si nosotros hubiéramos podido salvarnos a nosotros mismos, Cristo no hubiera tenido que venir. El hecho de que vino
nos representa en ese mismo hecho de que Él vino aquí como humano, allí nos representa de que nosotros no podíamos. Nunca hubiéramos podido, ni porque hubiéramos tenido 1.000.000 de años para hacerlo. Jamás hubiéramos podido hacerlo por nosotros mismos. Entonces, no luchemos contra Él, no lo resistamos, no lo rechacemos. Él ya vino para hacer lo que nosotros necesitamos. No pensemos que nosotros por nuestra propia fuerza podemos llegar a esto, hacerlo en nuestras propias vidas. No podemos. Hermana Cintia, estamos en la página 64. Por favor, puedes leer el siguiente párrafo. Claro que sí, hermana. Pero sostener que la ley puede ser abolida, que puede hacer menos rigurosas sus demandas o ser de poca importancia, es decir, con ello que Cristo murió en vano, permítame repetirlo. La justificación no puede obtenerse por medio de la obediencia a la ley, solamente por la fe en Cristo. Pero el hecho de que la justicia de la ley no puede ser alcanzada por nosotros de otra manera que por la crucifixión, resurrección y vida de Cristo en nosotros, muestra la infinita grandeza y santidad de la ley. Amén. Amén. Nuevamente de lo mismo que hemos estado hablando, y sigue mostrándonos ese mismo hecho de una manera diferente, por diferentes ángulos. Dice, porque hay muchas personas dentro del mundo cristiano, entre las religiones cristianas, que predican y enseñan que la ley ya fue abolida. Si la ley hubiera podido ser abolida, Cristo no hubiera tenido que venir. Lo único que tenía que haber hecho era cambiar la ley o quitarla. No tenía que haber venido. Entonces, si nosotros creemos que la ley es abolida, o tal vez no creemos en eso porque somos adventistas del séptimo día y sabemos que la ley no se abolió. Entonces decimos, no, la ley no fue abolida, la ley todavía está en pie, es el transcrito del carácter de Dios y tenemos que guardarla. Un momentito. Allí es donde tenemos que saber exactamente de qué estamos hablando. Porque si estamos diciendo que nosotros tenemos que guardarla por nuestra propia fuerza, entonces ahí estamos haciendo lo mismo que si dijéramos que la ley está abolida. ¿Por qué? Al querer guardarla por nosotros mismos estamos diciendo, esto es lo que vale, esto es suficiente. Cristo vino en vano también. ¿Entendemos las dos partes de esto? Así digamos que la ley no es abolida. Si pensamos que nos salvamos por guardarla con nuestros propios esfuerzos, igualmente estamos haciendo en vano lo que Cristo vino a dar por nosotros, su vida. Dijimos, ¿viniste para nada? Yo lo podía hacer. Quiero que vayamos en Romanos 2, 25 al 28, para que leamos allí un poco de esto. Romanos 2, 25 al 28. Ana, si por favor lo encuentras y lo puedes leer. Romanos 2, 25 al 28. Buenos días a todos. Buenos días. 25 al 28, ¿dijo? Sí, por favor. Ok, dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considera como si estuvieran circuncisados? El que no está físicamente circuncisado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Nos está mostrando allí lo que es la circuncisión y lo que no es la circuncisión. ¿Por qué? Dice, ok, un judío pues va a ser circuncidado. Entonces se cree que ya está bien de acuerdo con la ley. Si un gentil, una persona griega, una persona romana, italiana, por allá de las otras partes del mundo conocido entonces, si esa persona que no cree en Dios guarda la ley, entonces ¿qué estamos diciendo?
¿Ellos son salvos por la ley? Si son salvos por la fe, entonces, por la ley, entonces, ¿para qué somos judíos? ¿No estamos esperando un Mesías? ¿De qué nos sirvió eso entonces? La justificación nuestra. Si estamos diciendo que es por lo que guardamos la ley, entonces si ellos la guardan, ellos también entran en esto. Pero ellos decían, no, los gentiles no pueden entrar porque no son circuncidados. Entonces, ¿qué vale? ¿Que sean circuncidados o que guarden la ley? Los judíos estaban poniendo ellos mismos en una situación en la que lo que ellos predicaban no estaba teniendo ningún sentido, porque ellos realzaban la ley, pero realzaban la circuncisión. ¿Cuál era? ¿Era la ley o era la circuncisión? Ellos mismos decían, si eres circuncidado, el resto no importa. De hecho, en Mateo 17, creo que es cuando Cristo les habla, porque vienen y le preguntan, ¿por qué no sé si lo voy a conseguir en la Biblia en español, me va mejor en la de inglés? ¿Por qué tus discípulos no guardan? A ver, ¿dónde está? Aquí. No se lavan las manos antes de comer. Le estaban tratando de decir que sus discípulos estaban haciendo algo malo y que por lo tanto él tenía que hacer algo en cuanto a eso. Jesús no les argumentó nada, sino que les hizo una pregunta y ahora no lo estoy encontrando, no sé por qué. Mateo 15:2. ¿Es 15? Ok. Ay, sí, lo pasé por encima, sí. Entonces, él les pregunta en el versículo 2, les dice, ellos les preguntan, ¿por qué sus discípulos, lo estoy traduciendo, transgresan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pero él les contestó, ¿por qué ustedes transgreden el mandamiento de Dios por su tradición? Y luego les habla de que en el versículo 4, porque el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que bendiciones y que el maldijere a su padre o a su madre, que muera no muerte. Pero vosotros decís, en el versículo 5, que el que diga a su padre o a su madre, esto lo he dejado para el templo, es un regalo, es un don, así que no te puedo ayudar, y no honra a su padre o a su madre, él quedará libre. ¿Qué era lo que estaban haciendo los judíos de ese tiempo entonces? Le decían a las personas, si ustedes dejan un testamento en el cual dicen que van a dejar sus ranchos, su casa, sus bienes, incluyendo todo lo que tengan, inclusive cualquier dinero que tengan en el banco, o oro o plata que tengan, si ustedes hacen eso y se lo dejan al templo, entonces, si sus padres llegan hasta estar ancianos antes de que usted se muera, y los viejitos necesitan que si los llevan al médico, que si les compran las medicinas, que si tienen que ir para aquí, para allá, ustedes pueden decirles sin ningún temor a sentir culpabilidad. Ay, papá, yo quisiera ayudarlo, pero es que como ya yo le dejé todo al templo, no puedo darle a usted nada para ayudas de lo que necesita. Y quedan libres. ¿Cómo es posible? Y les pregunta él, les dice en el versículo 7, hipócritas, con razón dijo el profeta Elías, y dice así, este pueblo se acerca a mí con sus labios, y me honran con sus labios de palabra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando por doctrina el mandamiento de hombre. En ese tiempo, el cuarto mandamiento no era el que estaba bajo ataque. El enemigo sabe que si acaba con un mandamiento, pues acaba con todos. Así que en ese tiempo ya el sábado, ellos eran tan estrictos en el sábado que le habían montado un pocotón de reglamentos. Hablaremos de eso otro día. Pero el quinto mandamiento, el de honrar a padre y madre, ese lo habían abolido por su forma de tener regulaciones. Le habían dicho a la gente, si ustedes le dejan sus posesiones al templo, no se preocupen, no tienen que ver de su papá y su mamá hasta que ellos mueran. No tienen que honrarlos, no tienen que ayudarlos. Entonces Cristo les dice, ¿qué es más importante? ¿Lavarse las manos antes de comer o cumplir con lo que Dios nos dijo? Porque ustedes ya han abolido el quinto mandamiento simplemente por las reglas que sacaron en cuanto a la economía del templo.
¿De qué estaban hablando ellos cuando hablaron de lavarse las manos? No era por higiene. No era que tomaran jabón y se lavaran bien debajo de las uñas y entre los dedos y etcétera. No, ellos no estaban hablando de eso. Ellos estaban hablando de un ritual que tenían, en el que al poner una agua en algo así, una tacita, metían apenas los dedos dentro de la tacita así, se mojaban la punta de los dedos, luego volteaban las manos y permitían que esa agua corriera por el resto de la palma de la mano y por detrás. Ese era el lavado de manos que ellos estaban reclamando. Era un lavado ritual. Lo hacían porque no tenían otra cosa que hacer, digo yo. Lo hacían porque querían mostrarse delante de los demás. Ellos estaban haciendo lo que debían hacer, aunque eso no les servía de nada. Pero creían más en eso que en adorar a Dios por medio de honrar a su padre y a su madre. Entonces Dios les muestra allí cómo estaban ellos contradiciéndose a sí mismos. La ley, la ley, la ley, enseñaban que la ley, la ley, la ley, pero cuando no les convenía, la ley quedaba por el suelo. Pero la circuncisión. Entonces, ¿qué estaban haciendo para enseñar? ¿Cómo iban a enseñar a los gentiles si ni siquiera ellos entendían la contradicción que ellos mismos tenían en su evangelio? Era un evangelio falso, porque no hay sino un solo evangelio, ¿verdad? Entonces, Cristo viene a decirles, no enseñen lo de que la ley se abolió. Ustedes dicen que no es abolida, pero ustedes la han abolido con sus tradiciones, con los mandamientos de hombres. Han hecho sus propias reglas y las han puesto por encima de la ley de Dios. Pero más que eso, no solamente han hecho eso, sino que también ahora enseñan que la circuncisión es necesaria para poder cumplir con la ley de Dios, para poder tener la salvación. Si la circuncisión valiera de algo, ¿para qué entonces vino Cristo? Este es la adivinanza, el problema al cual Pablo ha entrado en el libro de los Gálatas, porque él ve que entonces los hermanos que habían comenzado entendiendo a Cristo, teniendo fe en Cristo, fe en el sacrificio que Cristo había hecho, ahora vienen a decirles, nos alegramos de que así sea, pero ustedes todavía necesitan circuncidarse. Cristo no es suficiente. Entonces, ¿tenemos un Salvador o no tenemos un Salvador? Porque si tenemos un Salvador a medias, no es Salvador para nada. ¿Cómo les parecería si una persona que fuera a tirarse de un avión en un paracaídas tuviera solamente la mitad del paracaídas? ¿Le serviría de algo? ¿O tiene paracaídas completo? ¿O cualquier parte que no le sirva, ya lo dejó sin paracaídas? Ya lo dejó a que caiga a la muerte. Lo mismo estamos con el Salvador. Cualquier cosa que hagamos para invalidar su sacrificio, estamos quitándole como méritos a nuestro Salvador. Estamos diciendo, Cristo vino y Cristo murió y gracias a Dios por su don inefable, pero tenemos que hacer esto también. No, lo que hacemos lo hacemos porque Él murió por nosotros, o si no, no lo hagamos, porque lo que estamos haciendo es nuestro propio esfuerzo. Y eso es lo que van a conseguir las personas del capítulo 25 de Mateo, donde Cristo dice, van a venir muchos a mí, no el capítulo 25, no, el capítulo 7 creo que es, donde dice, muchos vendrán a mí, sí, 7:21. Dirán, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Y dice, Él los va a mirar y les va a decir, yo no los conozco. ¿Cómo que no, Señor? Si en su nombre anduvimos con usted por las calles y sacamos demonios, hicimos esto en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. En tu nombre no es solamente pronunciar el nombre de Jesús al final de una oración. En tu nombre quiere decir que le estamos permitiendo que Él sea el que tiene su voluntad hecha en nosotros, no nosotros haciendo nuestra voluntad para que Él nos ponga el sello de aprobación, quiera o no quiera, y no nos importa. Esta es la dicotomía, la división que hay en la manera de pensar en contra de la salvación. Y esto es lo que el apóstol Pablo busca aclarar no solamente para los Gálatas, sino para nosotros los que estamos viviendo en estos últimos días, que entendamos, porque si tenemos un entendimiento erróneo en cuanto a la salvación, vamos a estar buscando salvación por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, y nos vamos a encontrar en el último día
en el día del juicio, con que nosotros pensábamos que lo estamos haciendo bien, solamente para encontrarnos de que Cristo nos dice, no, yo no sé quiénes son ustedes, apartaos de mí. Es importante, es muy importante, y por eso el enemigo no quiere que nosotros entendamos. Seguimos entonces con el pecado de la hechicería. El versículo 1 del capítulo 3 de Gálatas, allí en la página 64, leámoslo juntos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Eso quiere decir, ¿quién os hechizó? A vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado. Estas son expresiones y preguntas muy importantes. Él quiere que ellos se detengan y piensen, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos pensando de esta manera cuando que al principio, cuando creímos en Cristo, no era de esa forma? ¿Dónde perdimos el camino? ¿Cuándo fue la última vuelta del camino? ¿Dónde la perdimos? ¿Dónde no vimos para dónde señalaba la flecha? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Dónde estuvo el problema? Noten ustedes que el apóstol Pablo no les está diciendo a ellos, vengan por aquí y es por aquí que tienen que irse. Y no se vayan a perder de ahí. No. Él quiere que ellos razonen, entren en razonamiento de lo que han hecho para que no vuelvan a caer por allí. Porque si él lo único que hace es decirle, no, por ahí no, vengan por aquí. Entonces ellos van a decir, vinimos por aquí porque Pablo nos dijo. No, como dice Dios en Isaías, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Él quiere que razonemos, que entremos en comunicación con él, que aprendamos. Él no nos dice solamente vayan por aquí y ahí estuvo, no. Siempre quiere que razonemos y veamos por qué por ahí. Entonces, el apóstol Pablo les dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan empezado por la fe y ahora quieran ir por otra parte? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les falsificó la verdad para que ustedes hubieran creído que estaban haciendo lo que debían hacer? Tienen que regresar en su mente a ver dónde fue el punto donde no estaba bien. Él los quiere llevar allí por ese razonamiento, por el bien de ellos y por el bien de los que ellos han de ganar al evangelio. Porque si no, van a seguir predicando el mismo evangelio que le trajeron los hermanos judíos y eso se va a propagar y eso, hermanos, eso crece como la hierba mala. No hay que echarle agua, no hay que echarle fertilizante. Crece sola. Por eso tenemos que tener cuidado y permitir que solamente el evangelio de Cristo sea el que nos esté alimentando y que tengamos ese filtro del Espíritu Santo para que no permitamos que ninguna enseñanza engañosa vaya a sonar también que la permitamos como parte del evangelio cuando que no es parte del evangelio. Vamos a dejar hasta ahí hoy. La próxima semana comenzaremos con el pecado de hechicería en la página 64. Recuerden que el versículo de memoria para este capítulo es Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. Entonces ahora vamos a postrarnos de rodillas para la oración. Amoroso Padre Celestial. Y de verdad, cuando decimos amoroso, queremos detenernos a pensar cuánto amor tienes para nosotros. La clase de amor que Pablo demostró para los hermanos de Gálatas. Porque aunque estaba tan ocupado, tenía tanto territorio para andar, para llevar el evangelio a otras personas. Sin embargo, regresó a Gálatas y usó el tiempo que necesitó para hablarles clara y abiertamente de la forma en que habían sido engañados. Señor, tal vez nosotros o algunos de nosotros esta mañana o en el video más tarde vamos a reconocer que verdaderamente no habíamos entendido o que si lo habíamos entendido habíamos añadido otras cosas pensando que era parte de lo mismo
solamente para encontrarnos de que el enemigo simplemente está tratando de introducir el engaño sutilmente, de manera que no nos demos cuenta. Señor, venimos esta mañana a confesar que nosotros no podemos darnos cuenta. No tenemos el discernimiento, la sabiduría para entender. Pero Señor, gracias por el Espíritu Santo, el filtro divino que nos señala, que abre nuestras mentes, que al leer tu palabra nos enseña verdaderamente lo que es verdad y nos ayuda a discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Ayúdanos, Señor. Y donde haya incredulidad o duda dentro de nosotros mismos, ayúdanos a entregarla de tal manera que tú puedas decirnos claramente, no, este no es el camino. No vayas a caminar por ahí, pero este es el camino, andad por él. Entendemos más y más cada día, Señor, que no podemos tomar ni siquiera un paso, ni medio paso por nuestra propia cuenta, porque podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Por lo tanto, Señor, queremos entregarnos a ti 100%, continuamente, para que así el caminar nuestro sea el caminar con Cristo. Que no corramos delante de Él, ni nos quedemos atrasados, sino que vayamos con Él paso a paso, de manera que aprendamos aquí, para que al final podamos ser de aquel grupo que en el libro de Apocalipsis se describe diciendo, ellos son los que siguen al Cordero. ¿Por qué lo siguen? Porque aprendieron aquí a seguirlo. Gracias, Señor, por tu gran amor, tu paciencia para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.